Bueno, mira, no te sorprenda de eso. El diablo puede hacer muchísimas cosas. Muchos. Vamos a reflexionar sobre la incitación de Michel Suguel a que usted blasfeme del Espíritu Santo. Él allí habla de que algunos creyentes le llegan diciendo que se ve que se hacen milagros, sanidades, que Dios usa, o sea, que la gente se cae, se tumba. Y él dice, bueno, que el diablo también hace todo eso, ¿no? Esa es la instigación que ellos permanentemente hacen para que todos sus grupos, sus discípulos, crezcan en incredulidad, crezcan en blasfemia hacia el Espíritu Santo, ¿no? Que es uno de los pecados más terribles que hay. Primero porque Jesús dijo que es el pecado que Dios no perdona, el que usted diga eso está ocurriendo y es el demonio, como hicieron los fariseos. Los fariseos estaban viendo milagros, hermano, de gente que evidencia palpable, y los fariseos decían que era el demonio, ¿no? Un pecado que no admite arrepentimiento ni perdón. Usted acuse a un milagro de Dios, acuse que es el diablo. Y Jesucristo dio en amenaza de pena capital, pena de muerte, a los apóstoles. Le dijo Juan, mira Juan, porque por allá vimos uno que hacía milagros en tu nombre y predicaba en tu nombre y se lo prohibimos. El Señor dijo, no se lo prohibáis, porque nadie que hace milagros en mi nombre, sana en mi nombre, predica en mi nombre, que pueda hablar mal de mí. El que no está conmigo, en contra de mí está. O sea, eso se está produciendo, es a favor del reino, a favor de la verdad. Entonces ahí es donde dice Jesús, mira, no le sirvas de tropiezo a uno de estos pequeñitos. Mejor que te ates una piedra, una cuerda a tu cuello y lánzate a las manos. Y más abajo diga, tengan paz entre ustedes mismos, hermano. No anden por allí atacando a personas que Dios usa. El apóstol Pablo, en este mismo orden, en el capítulo 1 de Primera de Corintios, Pablo dice que nadie que habla por el Espíritu llama a Jesús anatema. Entonces, ¿existen milagros engañosos? Sí, hay farsantes. Personas que empezaron bien, como lo define bien mi hermano Ronald Stampa en la Biblia Vida Plena, habla de profetas, falsos profetas y falsos maestros, pudieron haber empezado bien, recibieron los dones, sigue existiendo esa autoridad sobre ellos, pero en el camino se descarrean, ¿no? Por aquí hay varios que Dios los usa y están rayando en la teología de la prosperidad y han falseado textos bíblicos y forzados para el mercantilismo. Esas personas le van a rendir cuenta a Dios. Posiblemente es donde se cumple lo que dice Mateo, que se van para el infierno haciendo milagros, porque los milagros los hace Dios, pero no es porque Dios los está enviando al infierno por los milagros, no, es porque eran hacedores de maldad. Señor, hicimos esto en tu nombre, milagro, que es lo que falsea este Señor, porque son mentirosos compulsivos, falsean los textos. El texto allí no está diciendo que el pecado es los milagros. El pecado es que Dios los usaba en milagros, como Balán, que era un profeta que Dios le dio autoridad para profetizar, como ha ocurrido Guillermo Maldonado y otros más que tienen don de profecía. Eso no quiere decir que vayan usados por Dios, no quiere decir que ellos vayan al reino de los cielos, tendrán que rectificar. Yo no me atrevo a condenarlo por ahora, a Guillermo Maldonado, ni a absolverlo. Él tiene que revisar y Dios se encargará de revisarlo, pero es un hombre usado por Dios. Es un hombre que la unción ha estado en él, se han hecho milagros, sanidad, igual que Benny Hinn, igual que otros. Eso indica que porque Dios los use van a entrar al cielo. No, si ellos se convierten en hacedores de maldad, en manipulación, en seguir con contumacia, errores y herejía, dudo que entren al reino de los cielos. Los hermanos usados en milagros, Benny Hinn, mi hermano Gigi Ávila fue usado por Dios, que tuvo mucho menos, fue un hombre íntegro, un hombre austero, que no cayó en la teología de la prosperidad como Benny Hinn y Guillermo Maldonado. Entonces, allí en el Sermón del Monte claramente Dios está diciendo, no es por los milagros que la gente se va a ir al infierno, es por ser milagrero, por decirlo así, dones de milagro,
y ellos hacen maldad. ¿Cuál es la maldad? La inmoralidad sexual, fornicación, adulterio, mercantilismo, que vemos que se han exacerbado en la teología de la prosperidad. Pero usted no debe de despreciar los milagros, las sanidades que ocurren en ellos. Desprecie el vaso porque es un vaso que empezó bien y terminó mal, como Saúl. Saúl empezó profetizando, Saúl entre los profetas. Tristemente en un año se descarrió. Teniendo el don de profecía, caía en éxtasis. Dios al principio, siendo obediente, lo bautizó, vamos a decirlo así. Ya es una sombra de lo que es el bautizo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. Y él comenzó a profetizar. Luego la maldad comenzó a rechazar la bondad de Dios, la palabra, consultó a una divina, Dios lo mató. Quiso matar a David, persiguió, y una de esas, siendo rebelde, Dios lo vuelve otra vez a arrastrar. Y dice la Biblia que Saúl cayó en éxtasis y duró desnudo hasta la tarde en éxtasis, profetizando, Dios tratando de salvarlo, de recuperarlo. Pero Saúl fue muy obstinado y a la final terminó suicidándose y heredando la condenación eterna, que es algo que esta gente enseña de una manera perversa, satánica, que uno que practica eutanasia, salvo siempre salvo. Entonces, Michel Suguel es un incitador a la blasfemia del Espíritu Santo. Si él no se arrepiente, posiblemente pase la eternidad en el infierno, porque nosotros debemos de ver que los milagros están en la patrística del año 70, comienza la Didache, ahí están los profetas, luego está Justino Mártir, Irineo, Orígenes, Tertuliano, Novaciano, el pastor Hermas, Agustín de Hipona, y usted coloca en YouTube dones del Espíritu Santo en la patrística y se va a dar cuenta que Dios siempre ha usado a eso. Entonces, en el Antiguo Testamento hay el testimonio del profeta viejo que engañó a un joven, que era un profeta viejo, que el don estaba seco, y engañó al joven y hizo que un joven profeta desobedeciera una orden. Y luego vino profecía sobre el viejo para arrojar un juicio sobre el joven, y el joven murió, desgraciadamente, un ejemplo de cómo un profeta viejo, en un momento dado, se apagan los dones por perversidad del profeta y de pronto se activan. ¿Qué es lo que pasó con Balán? Al principio era un profeta de Dios, pero la corrupción, el dinero, el amor al dinero, prefirió el error y fue castigado, fue reprendido por una bestia de carga. Entonces, amados pentecostales, no porque Dios use a un hombre de Dios en lengua, en sanidad, es un hombre de Dios. Si lo usa es porque en un principio hubo una genuina fe. Y si ese líder se ha corrompido y está cayendo en inmoralidad, en desviación, en la teología de la prosperidad, apártese de él, pero no injurie los milagros. Revise si son milagros de verdad, revise las profecías, evalúe, eso es lo que enseñó Pablo en 1 Corintios capítulo 14, juzguen las profecías. Hay que juzgar las profecías, el contenido bíblico, por la palabra. Hay que juzgar los frutos de la persona, la trayectoria, si ha sido un inconstante e indocto. Por aquí hay otro también que de los pentecostales que es muy censurado, preocupa su situación, que es el profeta Rafael Ramírez. Ese tiene que ser revisado, tiene que ser cuestionado, tiene que ser reprendido, para que usted entienda que nosotros no podemos defender a los hermanos que Dios usa dentro de los pentecostales, pero no menosprecie las profecías, no menosprecie los milagros, no haga como este señor blasfemo, incitador a la blasfemia, posiblemente pase la eternidad en el infierno, porque eso es delicado. El pecado más grande que hay es la blasfemia contra el Espíritu Santo y condenar a aquel que hace los milagros y que enseña en el nombre de Jesús. Y si lo está haciendo bien en santidad, como lo hizo mi hermano Gigi Ávila, hay que respetarlo. Dios te bendiga y te guarde, hermano. Cuídense de estos discípulos de MacArthur, de Lawson, Paul Washer y Miguel Núñez. Son incitadores a la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Hay de ellos. Ojalá y se arrepientan.